Sí. Que es un documental. Un documental. Lo siguiente, pero no, señor, necesito que me pongan la cámara, después de sacar fotos todos los días, necesito conversar con ustedes tranquilamente. Hay una situación especial, a diferencia de los demás líderes. Ustedes bloquean la entrada del líder. Pueden hacer todo lo que están haciendo actualmente, pero a un costado, sin interrumpir el tránsito y molestar lo menos posible a los vecinos. Si no es así, y en virtud a la gran cantidad de mujeres que hay acá, van a venir fuerzas especiales y no livian porque vamos a hacer un problema mayor a ustedes y de tensión y partimos con otro tipo de situaciones que la verdad que no queremos lamentar. Ahora, yo les pido, si pueden protestar, pueden hacer la huelga. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Sí, pues todo ya se lo sé. Usted está velando por el bien privado. No. Devolvemos al derecho internacional de la huelga. Y el derecho internacional de la huelga nos faculta y nos permite tapar las entradas. Incluso no por las nos permite empresas privadas. tomar los locales. El acceso a la gente. No estamos haciendo una manifestación violenta, estamos tranquilos. Nosotros también cumplimos con decirle las cosas. Herramientas para enfrentarnos a la empresa de otra manera. Cumplo en estos momentos con informarle lo que la empresa me está solicitando y yo no puedo hacer caso omiso a lo que me está solicitando. Yo le estoy solicitando que cumpla el deber soberano que le corresponde a una institución del Estado. Lamento la situación, pero si ustedes bloquean, pueden que pedir afuera. Y tampoco no nos puede amenazar con fuerzas especiales. No lo estoy amenazando, le estoy diciendo lo que se va a hacer. Mayor, ojalá que quede en su conciencia lo que le digo. Nosotros podemos bloquear las entradas, señor, usted lo sabe. Somos un grupo de trabajadores que se encuentran en un proceso de huelga legal contra una empresa transnacional llamada Walmart Chile. Iniciamos la huelga temprano en la mañana con el permiso y con la observación de una capitana de Carabineros, la cual no hizo objeción alguna al derecho de huelga que nosotros estamos haciendo en este momento. El administrador, la persona que estaba con camisa de cuadro, sale del local y se acerca a la comisaría colindante, a la comisaría de San Miguel, y habla con el mayor a cargo. ¿Qué sucede después? ¡Una plata! El mayor se acerca a la directiva y nos obliga, bajo amenaza de traer a fuerzas especiales, a desocupar las instalaciones de acceso del supermercado. Pareciera ser que la delincuencia es algo secundario para ellos. Pareciera ser que se asustan más cuando los trabajadores se organizan. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. El jaguar de Latinoamérica. Un país donde el bien privado está por sobre el bien público. No seas cómplice de estos locos que nos roban día a día. Estamos en presencia del desarrollo. Un país que no tiene el derecho a huelga garantizado. Qué lamentable. Qué lamentable que una empresa que se viste de vanguardia se ampare en leyes no democráticas, no populares y no nacionales. Llevamos más de 5 años organizándonos para levantar esta gran huelga. Y cada peso que usted da a la empresa nos echa al suelo tanto sacrificio altruista del cual nunca pedimos un peso. Hoy día estamos en la lucha, estamos con huelga, una huelga nacional. Empezamos hoy día en la mañana, a las 7 de la mañana, con todos los trabajadores huelguistas. Ahora vamos a ingresar igual al local porque tenemos que manifestarnos, que la empresa sienta que estamos todos unidos a nivel país. Nosotros tenemos que hacernos fuertes, prevaler nuestra organización y darle a conocer a la compañía que los trabajadores es la clase obrera y es la más fuerte que existe para todos los empresarios, y que se den cuenta que el obrero es el que lleva a los empresarios, no el empresario al obrero. Compañeros, ¡vamos! Vamos a ingresar, nos vamos a ganar frente a las cajas en una línea completa.
y vamos a empezar a parar las cajas. Y nos vamos a empezar a manifestar. Así que ingresemos. ¡El silencio, compañeros! ¡El silencio! ¡El silencio! Y después, cuando partan los brazos caídos, empezamos a dejar la cagada. ¡Vamos! Carabineros no tiene sindicato, pero tiene una cooperativa de carabineros, ya que es bien particular. Es verdad. Es bien particular. Carabineros... Libertad de expresión, no estoy ofendiéndolos. No estoy diciendo improperios. Estoy... Miren lo que hicieron. Miren lo que hicieron, yo no lo puedo creer. ¿Es una amenaza? Bueno, yo le voy a comentar algo que yo sé de Carabineros. Bueno, para que ustedes sepan, Carabineros también tiene sus contradicciones dentro de la institución y bien graves. Se divide en dos. Están los oficiales, que son el personal de nombramiento supremo, que son los oficiales con jineta, y están los PNI. ¿Están vendidos? Que son los PNI, que son las clases, que son como los cabos, ¿ya? Su periodo de formación es de 6 meses, 7 meses, creo que es menor que el servicio militar. Y los oficiales tienen un periodo de formación de 4 años y 1 de práctica. Aparentan ser lo mismo. Pero si ustedes ven los zapatos de los PNI, esos zapatos son chinos. Y los zapatos de los oficiales son de Renault, alemanes. Los botones de sus tenidas de salida no son de la misma calidad. Y la tela tampoco. Justo en el límite, justo en el límite. ¿Ok? Oiga, no está diciendo nada, aquí está la cámara y está el registro y no ha dicho absolutamente nada ofensivo contra Carabineros. Lo que ustedes están haciendo es atentado contra la libertad de expresión. Míreme la cara. ¿Le pedí hablar con usted o le pedí hablar con todos ustedes? Nosotros somos todos, somos un sindicato. ¿Le pedí hablar con usted? Yo, Andrea Estefanía, con usted. ¿Qué está haciendo el resto acá? ¿Le pedí hablar con usted? Le di un grado de respeto. ¿Le pedí hablar con usted? Yo, Andrea Estefanía, no los sargentos. ¿Le pedí hablar con Andrea usted? Estefanía, la gente es libre de caminar y de escuchar lo que quiera. Ya, no es libre de caminar y escuchar las conversaciones privadas. No. Este no es un lugar privado. Para alguna cosa es un lugar público, para otra cosa va a ser un lugar privado. No me estoy burlando de usted, no me estoy burlando de su institución, le estoy dando a conocer que usted tiene más en común con nosotros que en contra. Si a usted le parece burlesco y se siente ofendida, es problema suyo. Usted es universitario y da la interpretación que quiera. No lo permita, señor. No se deje. Una institución de prestigio no puede permitir que la empresa haga estas cosas acá. No lo permita, señor. Les recordamos a todos que por favor no compren el líder porque el líder está en huelga desde Arica hasta Punta Arenas. Por favor, vayan a cualquier otro supermercado. El líder está en huelga desde Arica hasta Punta Arenas. Por favor, compren el Jumbo, Unimal, San Isabel, el mercado. Por favor, les pedimos todo el apoyo a los clientes que vayan al Jumbo, a Santa Isabel, al Unimar, al Mega Mercado.
son malas. Son malas, ponte tú, el local nunca tiene el aire acondicionado bueno. No se tiene que estar rabiando o diciéndole a los suministradores, a mantención que arregle la cuestión y nunca la arreglan, la parchan nomás. Es un trabajo explotador, tan explotador que no te alcanza ni siquiera para la vida familiar. Te consume, después te desecha como si nada, quedando enfermo. Después no te dan ganas de trabajar en ninguna cuestión más. ¡La bocina, chiquillos! ¡La bocina! ¡Toquen la bocina! ¡Vamos, chiquillos! Sabemos que no es la primera huelga para ustedes, sabemos que son gente luchadora, gente de batalla, así que de la misma manera, de la misma forma en que han batallado en huelgas anteriores, le llamamos a seguir unidos, a luchar por sus derechos, a luchar por sus necesidades, porque tampoco están pidiendo nada que sea del otro mundo que esta empresa no pueda dar. Así que manténganse en unidad, no acepten la división, no acepten la segunda categoría entre ustedes. Así que sigan adelante, aquí estamos la Federación Sodimac, el día de hoy, el día de mañana también estaremos junto a ustedes en la marcha que van a hacer ahí en Ahumada. Luchando, creando poder popular, luchando, creando poder popular. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan, mujer y hombre todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo el que construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo el que construya un Chile bien diferente. No nos compren con asado, ni paseo, ni fiesta. Este local ha ganado miles y miles de millones. El mes pasado sacó 10.000 millones gracias a nosotros, a los mismos trabajadores que estamos en huelga ahora. Y nos dan un moco de sueldo. Pero se lo juro que aunque me besen, hermano, voy a irme con la frente en alto para ustedes. Que ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Voy a luchar y voy a romper! ¡Abrazo al Michael! ¡Te queremos!
porque yo soy carnicera y yo sé qué es lo que ustedes a nosotros nos obligan a hacer. Nos obligan a echar todas las carnes que se vencen. No me diga que no, porque el Ceremi fue a mi local y se dio cuenta de eso. No me mienta. Usted es una explotadora que ascendió por 30.000 pesos. ¿Y qué es lo que es? Es un perro fiel del patrón. Un acceso, porque estamos en huelga, señor. Hay que dar la lucha ahora, y ahora vamos a ser extremos. Nos vamos a ir a tomar esta cagada de local. Vamos a entrar como brazos caídos, vamos a hacer que salgan todas las cajeras de sus cajas y vamos a cerrar el local. ¿Cómo estamos? Con los compañeros de algunas organizaciones que vienen a apoyar y los trabajadores de fin de semana que tienen que hacer efectiva la huelga. Bueno, hace 5 años yo tenía 22 años, era un guardia de fin de semana que nunca se imaginó que la idea de algunos trabajadores de levantar un sindicato de base del local se llevara a cabo y resultara en esto. En ese tiempo, trabajadores que llevaban una antigüedad de 10 años que nos llamaron también a levantar sindicatos de este tipo y organizaciones de este tipo, hoy vienen a visitar la huelga, algunos están vinculados, otros están desvinculados de la empresa, pero para ellos es un acto resolutivo de mucho sufrimiento, de mucha lucha, de muchas cosas que durante su vida se tragaron de esta empresa y que hoy hacen la catarsis junto con los compañeros nuevos y se rebelan ante un monstruo que nadie pensó que un grupo de trabajadores se podría rebelar. ¿Y qué grupo de trabajadores? Yo primera vez que participo en estas cosas. O sea, tú verás que ya yo no soy jovencita, pero hay que apoyar. Uno se da cuenta de que por tener un poco más de plata no podéis pasar allá a la demás gente ni hacer lo que tú querés. De mantener el aseo, el orden, la seguridad y más encima. El líder no da absolutamente nada a nosotros, no sueldo, nada, trabajamos a honorario. Yo no estoy de acuerdo con él, pero él se manda solo, yo no lo mando a él. La asamblea te está mirando, lo único que te digo. Si viene para que no me faltara la plata. Sí, pero es que todos podemos venir, escúchame, todos podemos venir para que no nos descuenten la plata y nos vamos a la casa a descansar, estamos todos cansados. Mira el Tata. Uno tiene que tomar conciencia de qué es lo que persigue, qué es lo que quiere, qué es lo que desea. No puede ser una cosa así tan simple, o sea, yo podría estar perfectamente con el permiso de ellos, estar en la casa, estar en mi casa a descansar. Yo trabajo igual que ustedes. Hago las mismas horas, los mismos turnos, igual que usted. Oh, nah. Oh, nah. Yeah, yeah. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Oh, na, na, na. Yeah. Vengo de Chile,
El bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubis y los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos peripersas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque aquí son ciantes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque aquí son ciantes. Cuidado con quemarte con este mensaje. Hola, mi nombre es Eugenia Gabriela Carrasco y pertenezco a la empresa hace 10 años. Y esta vez es la primera vez que hemos tenido que luchar más porque es una empresa nueva que nos impusieron en Chile, que nosotros no la pedíamos ni mucho menos, y no los vamos a dejar tan fácil vencer hasta las últimas consecuencias. Estamos siempre unidos con los pocos que vemos acá, y ya llevamos 4 días y los empresarios no quieren ser con nosotros. Parece que los gringos no quieren nada con Chile ni con los chilenos, así que apoyando nomás esta huelga nacional de líderes, los morros. ¡Nosotros somos más! ¡Somos el sindicato y cerramos el local! ¡Más! ¡Nosotros somos más! ¡Somos el sindicato y cerramos el local! Estamos acá con nuestro 4º día de huelga. Todos los trabajadores acá se han sacado la mugre. Hoy día es un día domingo, complicado para dar la lucha, pero aquí está la gente, aquí se ve que los compañeros van a estar hasta el final. Pero nosotros aquí vamos a estar hasta el final. Yo soy jefe, yo estoy aquí con mi gente, veo los sufrimientos que pasa la gente por poder sacar su familia adelante, y nosotros estamos para acá por eso. No, la gente bien cohesionada, la fracción de nuestro sindicato velando por la empresa, los trabajadores entendieron la diferencia de uno y otro sindicato en la praxis, y eso para nosotros ha sido una gran... importante. Ha sido un gran capital porque eso hace que se cohesione. Es que la única forma, sería ya... Hay que sobrepasar el código del trabajo. Sí, bueno, no, si el código hay que sea así como está, no nos sirve. No tenemos esperanza. Hay que ir más allá, ¿no? Sí. ¡La foto! Vamos bien, con harto ánimo y con harta fe que nos va a ir súper bien. Con la colaboración de todos mis compañeros vamos a salir adelante. Yo sé que los señores de Walmart van a doblegarse ante la presión unánime de nosotros. Lo bueno es que por lo menos acá la gente sabe que la huelga es para algo grande y no nos vamos a conformar con lo que dio la empresa al sindicato amarillo. Nosotros nos paramos porque queremos todo. Yo llevo un brazo a la Sandra. Está ahí, huevo, no me vaya a reventar. ¡Oh, me equivoco! Eso. Tírate arriba, mío. Tírate arriba, mío. Ahí. ¿Cachai el Y ahí libro no. de San Joaquín? Uy, Cotito, cacha, Ya, donde ¿qué tienen tengo que la contar? pierna. Vikingo, cuéntele, ¿qué vamos a ir a hacer? Tómela. No, es que es una película buena Es que que yo no estoy la muy imaginación. Sí, no tiene que quedar evidencia, no tiene que quedar evidencia. En estos momentos vamos camino a otro supermercado líder, junto a los compañeros aquí presentes, a apoyar la huelga de otro sindicato más en medio de una jornada de manifestación popular. Voy junto a mis compañeros del sindicato 56. Estos son unos ladrones, explotadores. No le compren a estos ladrones.
que explotan a la gente, explotan a sus trabajadores, de sol a sol los tienen aquí trabajando. Los ascensos para los jefes que le ofrecen es ¿de cuánto? 30.000 pesos y los secan. Estos miserables la tramitan a uno por 3 meses para subirle ¿cuánto? 10.000 pesos. No compra aquí el líder, están en huelga los trabajadores. Son explotadores. No compra aquí el líder. El Walmart se lleva miles de millones de pesos semestral. Señorita, en vez de molestarse por las cámaras, ¿podría decir si es que usted está de acuerdo con cómo los tratan? En vez de hacerme un lado a la cara, ¿podría dar la cara y decir si es que está de acuerdo en cómo la tratan? ¿O le gusta que la exploten? Dejen estos carros tirados, señores. ¡Apoya a los trabajadores! ¡Estamos en huelga! ¿Y entonces qué hace usted ahí apoyando? Yo no apoyo a nadie, yo estoy aquí trabajando. ¿Y cuánto le pagan? Porque todos los locales están... Dejen los carros tirados y váyanse. Acá estamos en el Líder Express de Tomás Moro. Venimos en apoyo porque estas compañeras, como son nuevas, no han podido cerrar, llevan los 4 días de huelga y no han podido cerrar. Es como el local más difícil que no ha podido cerrar. Así que por eso estamos acá, pues, para apoyar. Por un palo que nos peguen a uno. Bueno, no, el guardia. Y externo. Vamos a hablar con él a la buena. El de más allá, uno. Hola, cuéntame, ¿cuál ha sido la situación en el líder estos días? Han vendido todos los días y nos han amenazado, nos han mandado carabineros muchas veces y acá están toda la gente con miedo. Amenazan a la gente que la están grabando para que no se paren de las cajas y todo eso. Así que ese es el tema, pues. Hola, ¿tú eres guardia externo? Sí, tú amenazaste a mi gente con darle un palo. Tú no eres fuerza policial, tú eres un guardia contratado por una empresa mezquina, pero tú no tienes ningún derecho de amenazar, porque por amenaza nosotros también te podemos denunciar. Ahora nosotros vamos a cerrar el local y vas a ver que va a venir la policía y vas a ver que estamos solamente ejerciendo nuestro derecho y tú te tocas a uno de mi gente, a uno solo y te vas a ir detenido. No te olvides de mi cara, porque soy yo la que voy a empezar a venir a este local. Sé que les quitaré 1 minuto de su tiempo, o 2 o 10, yendo a otro supermercado, pero ustedes harían una tremenda obra social con nosotros, los trabajadores, la clase obrera. Hay más de 60 locales cerrados a nivel nacional. ¿Y por qué tiene que quedar este con el privilegio de seguir abierto? Tienen que ordenarse. Hay que evacuar, chiquillos. Hay que ordenarse. ¿Cómo se ordenan? Estando aquí, no mirando para allá. Aquí en la lucha. Y al otro lado, igual. A Walmart, apoyando a Walmart y tiene que apoyar, vaya al Jumbo, al Unimar, a donde sea, pero menos al líder. Ya, caballero, disculpe, ya. Compañeras, una pequeña reflexión sobre la visita al local de Tomás Moro. Mira, nos vamos con otra victoria para nuestro local. Vinimos a apoyar a nuestros compañeros, los vimos que estaban muy abandonados, entonces hay que apoyarnos entre compañeros porque la federación se supone que es una sola y la lucha es para todos igual. Gracias. Ya, compañeros, estamos listos. Se abre el campamento de la huelga. Me propongo evaluar tu buena memoria, sin piedad, elevar la maldita escoria, sociedad de salón, machacada historia, infusión lagrimal, mi buena señora, mi buena señora. Este candado es la medalla de que nosotros los trabajadores nos tomamos el local. Los trabajadores tenemos el poder. Zona VIP, festival, humo y cacerolas, personaje imparcial frente a la cebolla.
hasta nombres. Somos el piquete del 5-6, Sandra, ¿No le queda alguien después? Jonathan, ¿Cómo que cariño para las piernas? el compañero que maneja, el vikingo, el Rolando, y quien le habla, este es el piquete del 5-6. Estamos en el líder San Joaquín. Ahora el líder no ha querido cerrar, pero nosotros estamos en propuesta de querer hacerlo. Llegaron otros compañeros a ayudarnos y vamos a dar todo para que podamos cerrar el local y nos sigan vendiendo y no nos sigan estafando, ni siquiera dándonos nuestro sueldo. Porque están todos los locales cerrados. Todos los locales están cerrados y ustedes solamente están exigiendo su igualdad de condiciones. Entonces no tienen que tenerle miedo. No quieren reconocer que el pueblo está parado, que el pueblo está vivo. Ya pasamos la mitad del océano, chiquillos. No nos podemos ahogar ahora que estamos viendo la salida y que ya estamos saliendo. Y arriba el sindicato, mierda, arriba, arriba, Quería ver si tenían alguna impresión de lo que está ocurriendo. Ahí está la impresión. Y bueno, con el reportaje de hoy hemos finalizado la programación de hoy. Manténganse las pantallas de nuestro canal, manténganse las pantallas de nuestro canal. No se le ocurra cambiar de canal, no se le ocurra cambiar de canal. Le dirán lo mismo. Agarraron ese cuestión, lo trajeron para acá, cerramos el tiro y no hicimos ninguno. Y yo le digo allá a los chiquillos, les propuse la misma cuestión y el Diego me dice, es que va a venir la inspectora del trabajo a fiscalizar. Y yo, ¿qué, weón? Si hay que cerrar, weón. Este lugar es suyo, compañero. De hecho que sí. Ya. Gracias, compañera. Si usted ve que su compañero está cagado de miedo, usted levanta la bandera de la victoria y su gente lo va a seguir igual. Veo que no tenéis ni idea que es una huelga legal. ¡Nos vas a secuestrar! ¡Graba! ¡Graba que nos estás secuestrando! Aquí estamos. Tenés que prepararte e informarte. No puedes llegar y decir las cosas. Chicos, ¿sabes por qué no escuchas? Porque eres un perro de estos ladrones, eres un perro fiel de ellos. Cierra este local, inmediatamente todos los carros afuera. Señor, allá afuera si no van a estar. No es ilegal, es huelga legal. Ellos son perros fieles del patrón. Ellos son. Los amenazan con la policía, que les van a mandar fuerzas especiales. Ellos creen que Carabineros de Chile es empleado de ellos. ¡Sinvergüenza! ¿Por qué no? Entonces usted está defendiendo una empresa privada. Sí, pues señor, sí, pues. Mire, de la reja hacia adentro esto es privado. De la reja hacia afuera es público. Que lo llaman yo aquí. Si puedo pasar con el cargo, la tiene que dejar pasar. Está su derecho a manifestarse en el interior del local. Este caballero nos pegó por querer ejercer nuestro derecho a huelga. Este señor que está acá nos golpeó. Para que todos los clientes sepan que este hombre golpea a los trabajadores que quieren exigir su derecho. ¡Abusador! ¡A parar! ¡El abuso patronal! ¡A parar! ¡A parar! ¡El abuso patronal! ¡A parar! ¡A parar! ¡El abuso
están ejerciendo ¡Arriba los trabajadores! ¡Vamos! Esta mezquina, de la fuerza policial. Y no es así, señores, no es así. Que se duerme se lo lleva la corriente, gente de 45. Que se duerme se lo lleva la corriente, la gente de 45. El grito de la victoria. Sacamos todas las malas pistas. Vamos prendidas. Los prendidos. Vamos prendidos. Ya bueno, ya prendía. Yo atento contra ese fraile que me amenazó del cielo. Que me amenazó de cielo, engañando mi inocencia. Y que me llenó de infiernos mi pasada por la tierra. Y que si nombra a Jesús, pone cara de cordero. Pero ya se duerme menos el sueño de la inconsciencia, que el pueblo manda en las calles. Y esperando que ellos se den cuenta que los trabajadores somos importantes, que sin nosotros ellos no pueden tener las ganancias que tienen. Ya, estamos todos. Vamos compañeros, una foto los del líder. Vamos los del líder. Nosotras somos las que nos exponemos con los clientes, las que tienen que estar ahí dando la cara, no los jefes. Entonces eso es lo que estamos reclamando, que nos den algo de lo que a los jefes les llega, porque no es justo que solo ellos reciban lo que la empresa les da. Así son estas personas, no miran para ningún lado, o sea, no miran. Siempre he dicho que vamos a tener buena calidad de trabajo y hemos ido empeorando. La calidad de vida tampoco es la mejor. No teníamos relación con nuestras familias, porque pasamos encerrados aquí no. Aquí nos van a tener hasta que suelten el billete con Walmart. Que siga la huelga nomás, tiene que seguir uno con nosotros y con los hijos, con nuestra familia, porque nosotros somos mujeres trabajadoras y somos mujeres de casa. Un sueldo digno para nosotras, que siga la huelga por la resta. Ya estamos en esta y vamos a seguir en esta hasta el final, hasta las últimas, porque ya es demasiado los abusos que tenemos nosotros de parte de los gringos, de parte de todos. Así que ya nada más, se acabó, nosotros ya levantamos la voz y no la vamos a bajar. En la mañana, tempranito, como a las 6 de la mañana, empezamos a actuar inmediatamente, ya que hoy día, en el quinto día, nos tomamos el local en la mañana al tiro. Estos son los kamikazes, con las máscaras, cualquier cosa se meten, si abren se meten al local, sacan los carros y hacemos al tiro la pila de carros. Por eso es que tienen acá cerrado, porque no quieren que le ensuciemos los carros para eso. Sí, yo ya voy para allá, te digo. Oigan, pero ¿se puede pasar acá? Chiquillos, ¿dónde hay servicio? No sé. Lo que pasa es que todos estamos en la misma lucha y nos vamos a dejar hasta el último. Aquí atrás hay familia. Estamos nosotros mal, nuestros familias igual están en huelga, están pasándolo mal, hay que tener por arriba. Ahora vamos por los morros, nos dirigimos al supermercado de San José, en San Bernardo. Cuidado. Vamos a ver al compañero
de la federación, el Mario, para ver cómo están ellos, cómo están en su lucha, ir a ver a los trabajadores y seguir avanzando, ir a apoyarle, a darle una palabra de aliento. Ahora, compañeros, si ustedes gustan, le vengo a echar la mano y cerramos el tiro esta caca del local. Agarramos los carros y los ponemos todos acá adelante nomás y hacemos una ensalada de carro aquí y los tomamos al tiro el local, compañeros. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué te pasa, derecho? Oye, no dejes que oye, weón, ¿qué te pasa, madre? ¿Qué te pasa, vos mal le creíste? ¿Tú estás agrediendo? ¿Tú estás agrediendo? ¿Este weón me agredió alguna vez, culiao? Madre. Feo culiao, desclasado a mierda, saco wea, hijo de puta. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio. Ahora están muertos de miedo, y díganle la pura wea. Si ellos siguen hablando, vaya a traer la federación completa y nos vamos a cagar a todos, wea. ¡Vamos, compañeros, vamos! Mira, trae unos colchones, hermano. Hermano, trae unos colchones, vamos. Yo soy nuevo en esta cuestión del líder. Aquí nosotros estamos peleando solamente que lo aumenten el sueldo, que lo aumenten más y basta de abuso. Yo soy nuevo, pero yo como un trabajador más, con mis compañeros acá presentes, no los vamos a dar por vencidos. Vamos a pelear hasta el final, los vamos a sacar la chucha y para que estos compañeros se merecen una pega digna, un sueldo digno. No que lleguen años y ganemos siempre el mínimo y que nos lo den a guinardo a estos hueones y a estos hueones que ganan millones diarios le importa una raja. La gente está súper motivada, a pesar que todavía no tenemos esperanza de cerrar. La gente está cada día más motivada. Incluso ahora nos vamos a quedar esta noche, pero los chiquillos fueron a buscar carpa. De ahí vuelve más gente, se van a quedar como 5 socios. Así que no, súper bien. Sandrita, linda, ¿cómo estamos? Hola compañeros, muy bien, con el ánimo arriba, estamos con toda la garra, toda la fuerza aquí, es como el primer día. ¿Qué les cuesta? Mira, todos los millones que están perdiendo por tener cerrados los locales, se hubiesen ahorrado muchas pérdidas si hubiesen dicho que sí a los chiquillos. En estos momentos nos encontramos en el 5-6, el último de los express que se encuentra cerrado. La orden de federación de la mesa negociadora fue abrir una tregua de 2 días. Nosotros sabemos que depositamos la confianza en la comisión negociadora, pero considero que eso habría tenido que ser consultado a las bases en primera instancia o haberlo informado con mucha más antelación. Esto se informó ayer en la noche. Estamos acampando, pero con harta dignidad, compañeros. Tenemos un apoyo y un sindicato, pero demasiado hermoso, demasiado organizado. Estamos muy unidos, muy anclados y todos estamos claros lo que queremos. El objetivo principal es la lucha, compañeros, y que logremos todos nuestros objetivos y que todo nos salga bien y a cuidarnos y protegernos nomás. Aquí la lucha se viene dura, pero estamos con mucha firmeza. Estamos 5º día más aquí en el local, haciendo la huelga pacífica,
a ver si el corazón de Walmart se la ablanda un poquito. Esto es una fiesta, esto, como ven, están todos jugando la pelota, los chiquillos, la mujer organizando el almuerzo. Nosotros nos tomamos esto, el local es nuestro ya. Estos señores empresarios han abusado de nosotros durante más de 2 o 3 décadas. Esto es latente, lo estamos viviendo. Ha costado un poco que la gente entienda que la huelga tiene que ser una instancia dinámica. Entonces he empezado a responsabilizar a los mismos compañeros de las funciones que son necesarias dentro de la huelga. Entonces hoy día fue bonito porque hubo más empoderamiento. Tenemos que levantar nuestro campamento para llegar a una conciliación con la empresa, de que nuestros asesores van a tener una mesa negociadora hoy día a las 3 de la tarde. Entonces piden a todos nosotros los trabajadores que levantemos esto para mostrar a la empresa que nosotros sí estamos cediendo, que sí queremos llegar a conversar con ellos, pero nosotros no podemos levantar nuestro campamento aún mientras ellos no respondan a unos correos que tenemos pendientes. Pero nosotros necesitamos dejar ese respaldo para que no abusen de nuestra gente y no tengamos despidos injustificados. Porotitos con rienda para todos los compañeros. A construir un sindicato de lucha, a construir el tejido que se necesita en esta organización para más adelante asestar golpes no tan solo a nivel económico, sino que a niveles políticos. Estuvimos en la asamblea en la mañana y tomamos la determinación de que las bases son las que deciden si seguimos o no seguimos en huelga. La huelga se mantiene hasta el final. Nosotros y todos los compañeros estamos en esta lucha, así que nosotros no vamos a bajar los brazos en ninguna instancia. Yo estoy acá en el líder Los Morros y estoy apoyando a los chiquillos por el sueldo tan miserable que se les paga. Estaba dirigida a la nueva mayoría y sobre todo a los socialistas y populistas que alguna vez parecían ser grandes revolucionarios. De un tiempo a esta parte nos hemos ido dando cuenta para qué lado realmente trabajan. Se llama ejemplo emprendedor. Entre vino y empanadas y canciones de los Quila, condenabas a gorilas, momios, fachos y al patrón. La reunión era sagrada, el mitin también lo era, época de primaveras, marchas y revolución. Cayó el muro y te volviste un demócrata honorable, caballero respetable, material para los chistes. Tu bandera la vendiste en la libre economía para comprar la alegría de la globalización. Y tu actual ideología da lo mismo analizarla, se resume en una charla sobre justificación. Y se fueron a la mierda los valores que dices defender. Todo lo que prometías décadas atrás no lo vas a hacer. Y se fueron a la mierda los valores que dices defender. Todo aquello que decías algún tiempo atrás no lo vas a hacer. No podemos seguir aguantando que este país se prostituya a intereses del imperialismo de países como Estados Unidos, de países como Francia, de países como Alemania, que llegan y explotan nuestros recursos naturales y nuestras manos de obra y se enriquecen y nos dominan por medio de ataduras, por medio de leyes, por medio de golpes de Estado, por medio de intervenciones. Si estos caballeros en el día de hoy no nos dan buenas noticias, seguiremos el paro hasta donde dure. Seguiremos haciendo ollita común y de alguna manera nos vamos a arreglar. Esto es un estallido social. Es un estallido social que tarde o temprano iba a reventar. Yo llegué aquí por el Panqui, Walter. Yo soy la mamá de la hija de Walter y ella está dentro mío y yo quiero que ella sienta todo esto, ¿cachai? Quiero que le quede impregnado en su ser, en su esencia, que hay que ser empático en la vida. O sea, no porque uno no trabaje, yo he vivido explotación en la pega y no es solamente que pase en un líder, pasa en todo Chile. Pasa aquí en Depilación, en el Caracol Lovalle, pasa en todos lados. Allá en la de Plaza Italia por arriba también pasa.
Yo aquí de corazón, lo hago por ustedes, hermano, lo hago por ustedes de corazón. Mira, no tengo voz, pero me importa, aunque yo me vaya, pero tenemos que lograr la meta que necesitamos, hermano. No nos vamos a rendir, son como chilenos, hermano. Soy un gladiador y estoy hasta la muerte con ustedes, mierda. ¡Vamos, que se muera, hermano! Bueno, aquí llevamos el 7º día de lucha con la empresa. Hemos logrado estar encerrados, estamos en una tregua con la empresa, los amenazamos. Ellos se dieron cuenta que el pueblo tiene el poder, se dieron cuenta que somos capaces de cerrarle todos los líderes de Arica a Punta Arenas. ¡Buena, buena! Este es el último día de tregua. Que estos gringos desgraciados, mañana, hoy día nos cierran con nosotros, el día de mañana a primera hora, estos tienen el local cerrado y nadie entra. Tenemos que tener claro que hay una alianza estratégica en contra del capital, donde nosotros tenemos un pueblo hermano allá en el sur que está luchando contra las mismas tipos de prácticas y contra las prácticas más rígidas hace muchos más años que nosotros como pueblo chileno, el pueblo hermano mapuche, que sigue resistiendo por su tierra. Esta canción va dedicada a todos los que están resistiendo en las comunidades, haciendo la misma acción directa que se está haciendo acá, recuperando lo nuestro, tomándose los terrenos y demostrando que otro tipo de vida es posible, dando otro sentido a la tierra, otro sentido al agua, al aire y a la comunidad. Ahí va. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que les es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son 2 décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no supiera más, él dijo Inchekirapanda mulepetain weichan. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo, y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice. No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenado, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse Coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino. La empresa estuvo dispuesta a perder 3.500 millones de pesos diarios y se puso y dispuso cerrar locales voluntariamente en el resto del país.
a tal punto de que no le importaba la huelga de los trabajadores, a tal punto de que daba lo mismo si ellos cerraban y perdían esa cantidad de dinero. De los 3.500 millones de pesos diarios, si solamente le hubieran dado esa parte a los trabajadores, pagan el contrato colectivo completo. ¿Por qué no decidimos todos los compañeros, todos los trabajadores, o supimos antes de lo que iba a pasar y no por informativo, porque se terminó la huelga? Porque antes, yo creo que usted sabía el día que nos dijo tenemos 2 días libres. Yo creo que ya lo sabía. Era para dar una señal, lo dije, y la señal era para poder sensibilizar a la compañía para que pagara algunas cosas, ¿cierto? Que se fue una decisión unilateral nuestra, no fue un acuerdo con la compañía, para que la compañía pudiera pagar aguinaldos, ¿cierto? Y los anticipos de sueldo. Nosotros estábamos pensando, por lo menos en el grupo de las cajeras, de que se sería el día de ayer a las 12 del mediodía. Si no estaban los depósitos pagados, nosotros íbamos a venir a cerrar nuevamente el local porque ellos no cumplieron. Para el otro año, cuando vamos a la negociación, no va a tener validez. Para los 2 años más tenemos que estudiar una estrategia distinta. No. Usted nos dijo que podíamos llegar hasta lo último y ahora pasó lo mismo que el 2008. Estoy diciendo... Nosotros estábamos dispuestos. Estoy diciendo... Entregamos nuestra confianza y escuchen, ¿qué pasa? Estoy diciendo... Pero si nos preguntaron a todos. No. Yo me siento súper derrotado y me a trabajar. Escuchen, no hay deshonor cuando uno ha peleado. No, pero es que tú no vayas a poner la cara, Manuel, mañana o sea, allá. yo voy a estar ahí adentro con ustedes. Pero tú no trabajas con la gente que estuvo adentro. A la primera dijimos ya, se terminó esta cuestión. Ustedes lo decidieron. Sí, el ejército no le pregunta a los soldados para dónde dispara. Y la huelga... Pero mira, escúchame. Escúchame, lo que ocurrió es idéntico a la bomba de Hiroshima y Nagasaki, en donde los japoneses le estaban ganando a los americanos. Arrancamos antes. Si nosotros hubiésemos seguido hasta el final... Habríamos muerto en la guerra. Sí, pues. Teníamos clara, estaba muy claro. Eso hubiese pasado. O moríamos, nunca. Si nosotros ya somos basureados, ¿de qué sirve el sindicato de ahora para adelante? Sí, de la federación, imposible, ¿no? Se puede. Podemos irnos o unir a otros locales, irnos en conjunto grande. Esa decisión tenemos que tomarla en otra asamblea. Ahora estamos viendo el tema que tiene ahí el compañero, que es la oferta de mediación. ¿Por qué se bajó el piso? Eso es lo que yo no entiendo. Sí se puede, compañero, porque el código del trabajo está mal hecho. Está hecho por empresarios, entonces todas las leyes son favorables a ellos. Los diputados, los senadores, todos son manganadas de hueones, son también ladrones como los mismos empresarios. Están todos coludidos. Que la gente queda temerosa a que los compañeros que fueron a la pelea al choque van a ir para atrás porque van a ser despedidos, pues bueno. Por eso lo hacen, porque van a ser cuantos hijos estos buenos, destruir los sindicatos y todo el tema. Que la gente tome miedo y no se meta más a los sindicatos. Si nos deja seguir teniendo sindicatos, que los otros países también van a empezar a hacer sindicatos. Ese es su punto, aplastarnos, para que los otros países no se sindicalicen. Teníamos que darle una tregua para que se sienten a la mesa a negociar. Nosotros confiamos en ellos, que había algo más en la mesa, y después que llegamos el día miércoles tenían esto. Para ellos fue una cosquilla, no fue de nada, no les afectó mucho, no les golpeó. Entonces después nosotros le habríamos dado una lucha más fuerte, no sé, al tener de 2 meses más cerrado el local a los buenos, y le habría afectado ahí realmente. Votaron bajar la huelga, y nosotros, los que resistimos, los que estábamos en la lucha, y los que estábamos con la huelga, éramos 22 compañeros. Entonces perdimos. Pues tú me decís vamos a huelga para el otro año, yo te voy a decir que no. Compañera, no hay que tener miedo. A la primera propuesta. Somos de lucha. Este local es de lucha. El 8 de la avenida también. De hecho, estábamos anoche con ellos, estuvimos con ellos anoche en una tocata que tenían. Imagínense cómo estaban esos dirigentes una vez que supieron la basura que tenemos ahora aquí en esta mesa, la basura que estamos recibiendo. En estos momentos, la federación votó la última propuesta de la empresa. Los resultados fueron los siguientes.
De 80 sindicatos, 90 dirigentes que asistieron a la asamblea, 20 votaron que no a la última propuesta de la empresa y 70 dirigentes rastreros votaron bajarse de la huelga. Esta es la derrota, compañeros, de una forma de entender la lucha sindical. Esta es la derrota de la nueva mayoría en una organización como esta. Esta es la derrota del reformismo. Esta es la derrota de una forma de entender la sociedad. Esto no termina y arriba los que luchan, mierda. ¡Vamos, mierda! Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Para mí es una victoria. Se las contaríamos a nuestros hijos. Cuando ellos pasen lo mismo, le decimos a nuestro hijo: hijo, no te rindas, sigue hasta el final. Porque yo lo hice y seguí hasta el final de las cosas. No gané, pero no me rendí. Si el sindicato se muere, si la organización se destruye, esto va a ser terrible. Hay que tener la mente fría, hay que escuchar el palpitar de nuestro corazón y mantener la unidad. Esto es un camino largo. ¿De qué futuro me estáis hablando, Juan Carlos? ¿De qué futuro me estáis hablando? Ya se perdió. ¿De qué futuro estáis hablando si se perdió el futuro? Sí, ahora a fin de mes nos van a cortar a toda la raja, weón. No, eso no es así. ¿Cómo vas a asegurar tú que no nos van a cortar la Yo raja? te puedo asegurar lucha. ¿Qué lucha, Juan? ¿Qué lucha? ¿Me voy a apoyar? ¿No me van a echar? Para eso, pues, compañera. Siempre lo he hecho. Ahora no tenemos que criticarlo, hermano. No tenemos que criticar a nadie. Entonces digo, pero ahora, en la situación que estamos ahora... Tienes que entender que tiene miedo igual. Chiquillo, Tienen que entender a ver, eso igual. Lo nuestro, la fuerza nuestra, eso no está debilitada. A nivel compañía no estamos debilitados en eso. Nosotros tenemos respeto, la empresa no respeta. Pero es que tú lo decís económicamente, cuando llegue a Navidad van a recuperar todo lo que se perdió económicamente. Y todo lo que se sufrió acá quedó en nada. Entonces, puta, fin de mes, ¿qué esperáis? Yo tengo una familia por detrás. Y tiene un sindicato que la va a apoyar. Tranquila, tranquila, te va a cortar la compañeras, tranquila, tranquila. Sí. El sindicato no va a dejar que nadie se vaya, tranquila. Nosotros estamos en asamblea en el Tocaño Verde. La persona más antigua ya está bien, pero yo soy nueva. Bueno, yo... el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice el Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuirle todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra. No ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos siembran hoy mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo aunque los pacos digan mátenlos. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un timón profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo.
Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza.